Médica. Hoy hablamos de bullying o acoso escolar con el doctor Edison Rodríguez. Recordarles que si usted tiene alguna situación que plantear con relación a este tema, pues puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctor, antes de irnos a la pausa, dejábamos una pregunta sobre la mesa y es el tema de el perfil que tiene un niño que es víctima de bullying o acoso escolar y un niño que comete acoso contra otro compañerito. Sí, en relación al que sufre el acoso escolar, una de las principales características que se dan es el tema del ausentismo o de la evitación. No quiere ir al colegio. No quiere ir al colegio. Eso va a conllevar que muchas veces presentan síntomas físicos, síntomas funcionales o conversivos. Esto hace referencia a todo lo que tiene que ver con algún tipo de malestar físico que no tiene una explicación médica. El más común de todos es el dolor de barriga. Porque es difícil comprobar la no existencia. Claro. Y no solamente eso, sino que también la ansiedad se asocia mucho con malestares gastrointestinales. La ansiedad es una de las manifestaciones más frecuentes en niños que están sufriendo de acoso escolar. Preocupaciones múltiples, malestar, tristeza, llanto, todo lo que podemos asociar quizá con un cuadro depresivo en niños, la pérdida de disfrute de actividades que previamente resultaban placenteras, entre otros. El perfil físico del niño que sufre acoso es muy variado, porque se puede recibir acoso por múltiples características o razones. Una de las más frecuentes es el tamaño y la contextura física. Tanto aquellos que son pequeños y frágiles como aquellos que tienen mucho peso. El sobrepeso también puede ser... Porque son a veces muy altos, que cuando lo ven en comparación con los demás compañeros. Ciertamente. Aquellos que tienen características muy llamativas son potencialmente víctimas de acoso de algún tipo. Y recordando que acoso no es una burla ocasional. Acoso no es... Es sistemático. Sí, es algo sistemático, es algo que se establece y perdura en el tiempo. Y precisamente eso es lo pernicioso, lo invasivo y lo nocivo del acoso escolar. Porque una cosa es que una persona pueda recibir un mismo comentario o burla de diferentes fuentes. Y otra cosa es que se establezca esa dinámica de premeditación y de repetitividad. En cuanto al victimario, una de las características principales es que suelen ser encantadores. Suelen ser encantadores y suelen tener bajo nivel de empatía y de capacidad moral. Eso se puede deber a un sinnúmero de circunstancias. Hay algunos de ellos que tienen condiciones de salud mental, como el déficit de atención e hiperactividad, u otros retrasos en el neurodesarrollo, que pueden dificultar su propio proceso de inserción escolar. Y una de las fuentes más grandes de la angustia que lleva a un niño a cometer actos de acoso es precisamente no tener control sobre su dinámica escolar. En buen dominicano, tengo dificultad para prestar atención a las clases, tengo bajo rendimiento, recibo constantes quejas del profesorado, no puedo desenvolverme de la misma manera que mis compañeros, entonces voy a molestar. Y a mí me gusta siempre aterrizarlo bastante para que los padres entiendan la necesidad de comprender la dinámica que sus hijos tienen en todos sus contextos, no solamente en la escuela. Si no puedo ganar el juego de ninguna manera, no lo voy a jugar. Eso es lo que ese cerebro asume. Y no lo jugaré. No voy a jugar según tus reglas. No voy a acatar tu ética y tu moral, porque en tu cuadro, en el panorama que tú me pintes y lo que me exiges, yo no recibo ningún tipo de satisfacción. Okay. ¿Qué hago entonces? Busco esa satisfacción buscando tener control sobre otras personas. O aquellos que tienen acceso, por ejemplo, al consumo de sustancias, que también es un marcador pronóstico de ser perpetrador de acoso escolar, entendiendo que hoy en día estamos teniendo un serio problema con todo lo relacionado al vape. Ay, sí. Estamos teniendo... Terrible, doctor. Espeluznante. O sea... Y eso no respeta barreras socioeconómicas. No. Para que estemos claros. O sea, no por el nivel económico o la clase a la que pertenezca el recinto escolar hay menos o mayor penetración de este tipo de situaciones. Y en general, bueno, pues el perpetrador va a tener ciertas características físicas también. Generalmente es más grande, más fuerte físicamente y por ende se da esa situación de diferencia de poder.
Ok. Siempre, siempre, siempre hay una diferencia de poder que puede ser real o percibida. ¿Percibida dónde? Por ejemplo, ustedes mencionaban el que es excesivamente alto. Ujú. Que generalmente, aunque son flacos, pero tienen el tamaño y podrían quizá desde un punto de vista físico Amedrentar al otro. defenderse, pero no lo hacen. Porque en su cognición, su percepción es que no tienen el poder. Ujú. Entonces se da ese diferencial de poder que es una característica central del acoso. Y entonces, escúchame, Liz, y entonces en el caso de ese acoso escolar y que se da esa relación de poder y debilidad, digamos, ¿cuál es el papel que juegan los demás compañeritos en ese rol, en ese Excelente juego? pregunta, excelente pregunta. Porque muchas veces resulta infructuoso enfocarse en los actores principales. Porque uno de los retos más grandes de todo lo que es prevención en salud mental es individualizar. O sea, darle a cada quien lo que necesita en la justa medida sin perjudicar su proceso de desarrollo es bastante complejo. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es establecer aquellas medidas que nos pueden ayudar a impactar la mayor cantidad de individuos y que actúen en prevenir o eliminar esta situación. Y ahí es donde entran los observadores. Los observadores, que son todos aquellos individuos que no necesariamente participan de una manera directa, pero que tienen un rol importante en mantener o extinguir las conductas. Por eso necesitamos, aparte de los protocolos de actuación, necesitamos también que se genere ese clima, se haga la psicoeducación, se haga la concientización en todos los estudiantes. Excelente, doctor. Usted cuando explicaba el perfil de ese niño o ese adolescente que se convierte en un acosador, que le hace bullying a otro compañerito, me daba la idea de que es víctima también. Que quizás esa actitud o ese comportamiento es un llamado de atención de que estoy aquí, necesito que me presten atención y esta es la forma en la cual lo hago. Entonces, en ese sentido, hay que abordar también a ese acosador. ¿Cómo hacerlo, doctor? Desde el ámbito escolar, porque a veces en el entorno escolar lo que se hace es pues acusar a ese niño, a las familias, pues generarles todas esas quejas de lo que está haciendo ese hijo y no se trabaja en poder ayudarle como una víctima también, que lo que está haciendo pues es ese llamado de atención. Sí, todo eso que tú describes y las políticas de cero tolerancia es un absurdo. Una cosa es intervenir y dar consecuencias en situaciones donde hay riesgo a la integridad del individuo que se puede dar en el contexto del acoso. Claro. Hay dinámicas de acoso escolar que han llegado incluso a acabar con la vida de un estudiante por lo repetitivo y lo cada vez más violento del acoso. Pero una cosa es intervenir una situación de esa magnitud, otra cosa es que ante conductas de bajo grado de riesgo a la integridad física, pues una escuela decida tomar una actitud de cero tolerancia, expulsión, donde un niño, como tú misma decías, generalmente es o víctima de violencia o tiene exposiciones a violencia en terceros o sufre algún tipo de abandono, ya sea físico, emocional, económico, etc. Entonces, ¿qué pasa? Tú creas un horno, de una olla de presión porque expulsas a ese niño o lo suspendes, haces un montón de cosas que en realidad no te permiten como institución escolar abordar la raíz del problema. Hablábamos de que detrás de las conductas de acoso no necesariamente hay, pero suelen presentarse situaciones de salud mental no detectadas. Problemas específicos del aprendizaje, como son la disgrafía, la dislexia, la discalculia. El tema del déficit de atención y hiperactividad es muy llamativo realmente en ese ámbito, por lo que hablábamos de la dificultad para desempeñarme e insertarme adecuadamente. Si no se detecta a tiempo y no se le da el seguimiento farmacológico o psicológico, terapéutico, pues ese niño eventualmente va a dejar de participar de las actividades y se va a dedicar a obtener placer y recompensa de otra forma. Y muchas veces es el tema de acoso. Entonces sí tenemos que desde la escuela no se puede hacer de manera eficiente en muchos casos diagnósticos en salud mental. Se requiere que se haga evaluaciones externas, aunque se apoyen en la información que propone o que
que provee la escuela. Pero sí tiene que hacerse una buena detección de situaciones de riesgo. Claro. Tiene que hacerse una buena detección de situaciones de riesgo cuando, de manera precoz, temprana. No esperar a que ese niño llegue ya a convertirse en una fuente de situaciones repetitivas cada vez más violentas para decir, puede que haya alguna situación, vamos a evaluar. Y sumada a la situación del bullying y el acoso, estos niños involucrados en esta situación regularmente también pues tienen problemas en el ámbito académico, de cómo avanzan, de qué tanto cumplen con sus asignaciones, de qué tanto van cumpliendo con lo que se va marcando para poder progresar en ese año escolar. Eso también puede ser una señal, tanto en la víctima como en el victimario. Claro que sí, claro que sí. La víctima va a ver su desempeño afectado por todos los síntomas que se derivan del proceso de acoso. Ujú. Son personas, son niños, niñas y adolescentes que cambian su patrón de alimentación, cambian su patrón de descanso también, tienen problemas de insomnio, tienen problemas con el apetito y tienen constantemente esta situación de preocupación y de incertidumbre de no saber si lo que pasó ayer se va a repetir hoy, se va a repetir mañana, Sí, va a ser hasta peor. cuándo va a durar exactamente. Y tenemos desenlaces también que pueden ser catastróficos y que son evitables. Hemos tenido, incluso me viene a la mente que recientemente, en los últimos 2 años, hemos tenido varios casos de niños y niñas que se han quitado la vida incluso por situaciones que en ese momento nadie se percató. Sí, nadie se dio cuenta de lo que En estaba tu experiencia, doctora Edison, ¿quiénes son más acosadores? ¿Las hembras o los varones? Eso está descrito en la literatura, los varones. Y ahí caemos en un punto muy importante. Y es el hecho de que el sistema educativo está muy estructurado en torno a las características particulares de las hembras y no de los varones. Nosotros nos hemos enfocado cada vez más en ensalzar y en reconocer características que típicamente no se presentan en adolescentes masculinos. Esa capacidad para permanecer sentados durante horas y horas y horas discutiendo verbalmente temas sin tener algún tipo de movimiento de por medio, de ejercicio, de confrontación, que tampoco hoy en día se ha disminuido bastante la manera como se establecen las confrontaciones sanas entre individuos en formación. Tenemos los clubes de debate, los deportes todavía siguen siendo una fuente clara de eso, pero cada vez más y más se le da menos importancia a a esa naturaleza masculina del movimiento, de la expresión de la agresión. Nosotros como sociedad, a nivel mundial, pero en Occidente sobre todo, tratamos de alejarnos del concepto de que la agresión es parte de la naturaleza humana. Y eso genera dificultades a largo plazo. ¿Cómo usted traduciría eso, digamos, en buen dominicano, doctor? La Llano, ¿cómo es? la virtud no está en ser inofensivo. El ser inofensivo no puede ser virtuoso. No, doctor. No. Hay que tener su sin de... La verdadera virtud está en poder hacer daño y decidir no hacerlo. Ok. Ya. Eso quiere decir, mamás y papás, por favor, no le quiten las garras a sus hijos. Ya. No los machaquen una y otra vez hasta desarmarlos. Enséñenle a cómo utilizar eso. Enséñenle a cómo defenderse a sí mismos y defender a los demás. Porque muchas veces, y esto lo veo con cierta frecuencia y es un poquito doloroso, niños que han perdido su capacidad para hacer su voz, escuchar, que su voz sea escuchada. Defenderse. De defenderse por un tema de que de manera sistemática y repetitiva se les calla. Se les calla, se les calla, se les calla, se les calla, se les inhibe. Y entonces, cuando llega el momento de hacerse escuchar en situaciones de riesgo, pues entonces simplemente lo que su naturaleza les da es Guarda silencio. la sumisión. Eso es un aspecto delicado, doctor, que a veces, por la misma falta de psicoeducación, las familias no saben cómo mantener ese equilibrio de enseñar a defenderte, pero sin que llegues a faltar o agredir